Entonces vi un video en TikTok de una persona, un protestante, que empezó a grabar a los pobres que están alrededor del columnado. Miren, aquí están estos pobres y miren lo que hay ahí. Está la Basílica de San Pedro, la ramera, esto y aquello, el anticristo. Y miren aquí los pobres cómo están tirados aquí en las calles. Yo nunca me he permitido con mi celular grabar a los indigentes y a los pobres, porque esa es una falta de respeto. Son personas dignidosas, son personas que hay que respetar y menos grabándola, haciendo una reflexión, y se diría en italiano, de 4 pesos, de 4 monedas, así, una cosa barata, sin tener en cuenta la dignidad que hay que tener hacia esa persona. De todo modo, cuando yo vi, lo que me produjo fue indignación, más que rabia, esa persona, porque yo dije, bueno, ellos podrán decir lo que quieran, pero estar grabando a esos pobres, lo grababan así a escondidas, lo estaba grabando el tipo. La frase que se me vino a la mente fue lo que siempre dice el padre Luis Toro: la ignorancia es atrevida. ¿Por qué? Porque detrás de todos esos pobres y detrás de toda esa situación hay una realidad, y una realidad que generalmente ni los medios, y gracias a Dios, televisivos y eso lo dicen, ni la prensa, ni la misma iglesia está diciendo eso a cuatro vientos. La caridad que se hace hacia ellos. Y yo hoy les voy a decir todo, punto por punto, digamos, cuál es la realidad que se vive alrededor, porque yo la vivo y no de turista. Yo voy muy a menudo a la Plaza San Pedro y sé muy bien la realidad que se esconde detrás de esa situación que es tangible, o sea, es de pobreza, hay pobres, hay indigentes. Para eso, yo antes de todo quisiera hacer una introducción al tema. Vamos a hablar, antes de todo, pongan bien atención de esto, del fenómeno. Estamos hablando de Europa, ¿eh? No solamente Italia, sino estamos hablando de toda Europa, el fenómeno de los indigentes. ¿Por qué? Porque cualquiera podría decir, bueno, pero si ellos viven allá en Italia o en Alemania o en otras, digamos, en otro país de la zona de la Unión Europea, ¿por qué esa gente teniendo mucho más recursos, por qué han decidido o han parado a vivir en las calles? Pues les voy a hacer notar una gran diferencia que ustedes no saben. Ese es un fenómeno que se presenta mucho aquí, porque hay mucha gente que delante de la situación que se vive aquí en Europa, gente que está cansada del sistema político, social, cultural, pero más que todo político. Ellos a un cierto punto se cansan de vivir en un sistema así tan consumista, tan materialista, que a un cierto punto no quieren saber más nada de preocupaciones. Entonces, ¿qué hacen? Porque generalmente son gente que vienen, yo no digo todos de familia rica, acomodada, sino gente de una clase media. De todo modo, generalmente la gente que ha decidido vivir así son gente que no es necesariamente pobre, no, son gente de clase media o de clase media alta, y si queremos gente de clase alta. Ellos le dicen no a este mundo. ¿Para qué? Para vivir sin reglas, para vivir sin, si queremos, sin disciplina. Ellos no quieren saber nada de boletas de luz, de gas, de agua. Es una cosa que los ha llevado al extremo a decidirse por eso. Y yo les voy a decir también el porqué y de dónde saco yo esta fuente. Este fenómeno se presenta, y yo lo sé que es así, porque conozco algunas personas que trabajan en el voluntariado, por ejemplo, en el caso de la Caritas Italianas en Roma, donde yo teniendo oportunidad de hablar con ellos me decían, padre, hay muchos indigentes en Roma, ellos deciden de vivir así. De todos modos, nosotros como Caritas Italiana, aquí en Roma, presente en Roma, nosotros tratamos de ofrecerles a ellos que si el desayuno, que si el almuerzo y la cena, de darles abrigos en tiempos de invierno, de darles una sopita en la noche caliente cuando hace frío, porque aquí Roma, por mucho que el frío con respecto a otras ciudades es menos, de todos modos, quien vive en la calle, digamos así, durmiendo y pasando la noche al abierto, por supuesto que siente frío, siente calor y no tienen todas las comunidades del mundo. Entonces, ¿qué sucede? De que me decían algunos voluntarios de la Caritas italiana que ellos decidían de vivir así. Ellos no que se quieren someter a ninguna disciplina, a ninguna asociación o un centro de acogida para ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que ellos se acercan solamente a las horas de almuerzo, a las horas de cena, y muchas veces ni siquiera se acercan a la hora de la cena. Son los voluntarios que van directamente a los sitios donde generalmente se encuentran todo este tipo de personas. Estoy hablando en este caso no solamente de alrededor de la Plaza San Pedro, sino también alrededor, por ejemplo, de las estaciones centrales de los trenes o en las partes, digamos, escondidas del centro de la ciudad, donde ellos buscan un refugio para pasar la noche, un refugio también seguro, porque se sienten, lamentablemente, durmiendo así en plena calle, al abierto, inseguros también. Y muchos, aquí voy a ya irme para allá, para alrededor de la Basílica San Pedro, y muchos deciden de ir a dormir allá a la sombra de la
del columnado, porque, dicho por ellos mismos, porque ahí ellos se sienten seguros y protegidos. Es gente generalmente que también tiene su fe y generalmente es gente que tiene su filosofía de vida, si podemos decirlo así. Entonces, haciendo esta introducción, yo quiero que quede claro esto. Está el fenómeno de los indigentes. Hay gente que sí está mal de la cabeza, lamentablemente, psicológicamente, pero la mayor parte de esas personas han decidido vivir así y no quieren entrar en estructuras que están en manos de la Iglesia Católica, cerca del Vaticano o digamos, en toda la ciudad de Roma. Estoy solamente hablando de Roma para no extenderme, digamos, y hacer un discurso general y decir, bueno, en forma general, no, aquí estamos hablando en forma concreta. Ellos no se someten porque del momento en que ellos han dejado su casa, sus bienes, sus familiares, sus seres queridos, por esa vida, no es que se van a meter en otra estructura donde van a vivir con desconocidos, con gente diferente a ellos, que no son familiares, gente también con dificultades, porque hay gente ahí que han tenido problemas con la bebida, que han tenido problemas con la droga. Entonces, no es fácil vivir ahí en esas estructuras. La Cáritas en eso tiene todo asistente psicológico, asistente morales, ellos ayudan, o sea, voluntarios. Son estructuras bien hechas y bien estructuradas, digamos así. Entonces, eso quedemos claro, que si ellos, hay muchos indigentes por las calles, estoy hablando de la realidad de Roma, es porque ellos han decidido y no se quieren someter a planos disciplinar, a horarios disciplinar. Pues, un voluntario de la Cáritas me decía, para aquellos que optan dormir en las estructuras, hay cuartos para ellos. ¿Qué sucede? Que ellos tienen que estar a una cierta hora, por ejemplo, ellos pueden estar todo el día en la calle, pero a eso de las 7 de la noche, ellos ya tienen que estar entrando en la estructura. Y me parece que hay razones para eso, para que ellos coman, no puede entrar uno a las 7, el otro a las 8, el otro a las 9, el otro a las 12 de la noche, no. Hay una disciplina, hay un orden. La caridad es ordenada. Entonces, ellos van ahí, comen, se hacen su ducha, tienen su camita, tienen sus abrigos, ellos les dan también ropa para que se cambien. Y en la mañana, después del desayuno, ellos también no pueden quedarse ahí durmiendo en las estructuras, porque si no, eso se vuelve, digamos, un desorden. Entonces, ellos lo que les dicen es, vayan, hagan sus cosas, van por acá, van por allá. Generalmente van, hay algunos que piden limosna, alrededor del Vaticano, no solo, sino en el centro, en otras partes y todo lo demás. Bueno, hablando ya de esto, vamos a entrar en sí a la realidad de alrededor del Vaticano. ¿Qué cosa sucede alrededor del Vaticano? Yo voy a comenzar con San Juan Pablo II. ¿Por qué? Y en estos días nosotros celebramos la memoria de la Madre Teresa de Calcuta. Pues le voy a decir algo. Atrás del aula Pablo VI, donde generalmente se hacen las audiencias papal, en toda una esquina, para aquellos que han ido a Roma, cerca del Vaticano, cerca del columnado, está una casa que la casa ahí viene administrada por las hermanas de la misericordia, de la caridad, las hermanitas de Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué hacen ellas? Ellas tienen ahí también la posibilidad de acoger a los pobres, el que quiera quedarse ahí, siempre bajo la disciplina y el orden, pueden quedarse ahí. Ellos aseguran a todos los pobres el desayunito, el almuerzo y la cena. Y muchas veces a los que deciden de vivir ahí y se van por todo el día, hasta le dan una bolsita para la merienda. Se pueden imaginar, la merienda. Pues, si ustedes pasan a las horas de almuerzo, de cena, sobre todo al almuerzo, ustedes se van a conseguir con filas que no son turistas, son pobres e indigentes que van ahí a recibir en la máxima caridad y en el máximo respeto algo de parte de las hermanitas de la caridad. Miren, si hay algo que me encantan de esa congregación de las hermanas de Madre Teresa de Calcuta, es que, ante de todo, ellas lo hacen con una alegría tremenda, con una sonrisa en la boca, lo hacen con un respeto enorme a cada persona, porque cada persona tiene su dignidad. Y sobre todo recordemos que lo que le inspiró a la Madre Teresa de Calcuta a fundar esta congregación fue el discurso de mirando a Jesús en la cruz, Jesús que le repetía varias veces, tengo sed. Eso es inspirado seguramente al capítulo de Mateo, donde se habla del juicio final. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba en cárcel y me visitaste, enfermo y viniste a visitarme. Es una belleza, hermano. Entonces, la primera cosa que quisiera decir, alrededor del Vaticano está la casa, para aquellos que se decidan de ir al Vaticano un día de turista, yo los deseo a aquellos que todavía no han venido por aquí, vayan cerca y pregunten dónde queda la casa Dono di María, para que ustedes vean que yo no les estoy diciendo mentiras. Vayan ahí y se dan cuenta. Es más, si un día o un mediodía, ustedes, esto no lo sé exactamente, pero si ustedes quieren
presentarse como voluntario por mediodía, ustedes los pueden pedir eso a las hermanitas. Y por lo que yo sé, ellas aceptan de dar, de que ustedes den una mano en un tipo de voluntariado durante una media jornada o una jornada entera. Eso es poniéndose de acuerdo. Bueno, esa es la primera cosa. Y yo decía de Juan Pablo II porque fue Juan Pablo II que les regaló ese puesto a las hermanitas de la Caridad de la Misericordia, de las hermanas de Madre Teresa de Calcuta, y se las dio para que ellas estuvieran ahí cerquita del Vaticano ejerciendo esa caridad, no en nombre de Madre Teresa, sino en nombre de la Iglesia Católica. Vamos a seguir hablando. Alrededor del Vaticano, taratatán, en la época de Papa Francisco. Vamos a ver qué ha hecho el Papa Francisco por los pobres. Pues el Papa Francisco tenemos que recordarnos que a través de la Asociación de Voluntarios de Sant'Egidio, que es muy presente en Roma, y hacen también actos de caridad y tienen centro de acogida para los pobres. Recuerdo que el Papa Francisco en diversas oportunidades ha almorzado o ha cenado con los pobres ahí en las sedes de esas asociaciones de voluntariado. Eso tal vez algunas han salido a la luz pública, otras por petición del mismo Papa no han salido a la luz pública, porque no es bello decir yo estoy haciendo la caridad y entonces me grabo y todo, grábenme, grábenme. No, no, no. El Papa es Pedro, el Papa se da a estas comunidades, el Papa hace ciertas actividades que no todas vienen puestas en público, porque, mm, como les digo yo, es desafinado si todo se pone en público, si todo. Pero les puedo decir esto, de parte del Papa, él en el 2016, taratatán, el 2016, él mandó hacer unas duchas para los indigentes y los pobres que están ahí alrededor de la Basílica San Pedro. Miren, el que ha venido a Roma, y si no, se los digo yo, Roma tiene fuentes, fontanas por todos lados. En Roma, si tú tienes sed, tú vas a conseguir agua por todos lados y agua potable. Mire, pero yo les voy a decir algo. ¿Es posible y dignidoso que un pobre se vaya a tener que lavar sus partes íntimas por acá y por allá, vamos a ser claros, por las calles? No. Entonces, el Papa, aquellos que han decidido, lo repito, vivir así por las calles, no se quieren someter a una disciplina, a un orden, a una casa, a las normas, pues él mandó a construir esas duchas donde los pobres del Vaticano van y gratuitamente se lavan, se bañan, se cambian y vuelven a salir. ¿Entienden? No solo, ahí les voy a mandar otra bombita, otro regalito más. Hay barberos, peluqueros disponibles para los pobres. No solamente el grande problema también de los pobres, de los que viven por ahí indigentes, tienen sus barbas largas, sus cabellos así. Entonces imagínense, ya al momento en que se bañan, se lavan con champú, con jabón y todo lo demás, vamos a ponerlos bonitos. Entonces está el barbero disponible, los barberos del Papa que les cortan los cabellos, a quien se deja y al que quiere, porque recuerdo, esta categoría de hermanitos no son fáciles. Recuerdo también, vamos a recordar eso. No es fácil, pero los que se dejan, puedo decir que salen pim pim, bonitos, arregladitos, con su barbita, con lo que se dice en italiano, su pizzetto, su llavecita aquí, lo que ellos quieran. Eso es para hacerlos felices y contentos. ¿No les parece a ustedes una cosa bella? Para mí es fantástico. ¿Por qué? Porque detrás de la Basílica San Pedro, del columnado, en medio de tantos turistas, ninguno se imagina que todo eso sucede, no extraordinariamente, sino en el cada día de Roma y alrededor del Vaticano. Ok, bueno, yo aquí me anoté algunas cositas. Bueno, ya la ducha la dije, ya la casa del dono de María lo dije, los comedores en Roma, ya lo dije en cierta forma, o sea, que hay sitios, lugares específicos, y los pobres lo saben, de la Caritas italiana en Roma, donde ellos van a la hora del almuerzo, almuerzan y después se van. Y los que viven ahí, pues se quedan. Hay otro detalle también bonito. El Papa Francisco, en el año que del COVID, de la pandemia, ¿qué sucedió? Que era un problema los pobres ahí alrededor, porque ellos estaban, si queremos, desprotegidos. Mientras el gobierno y el Estado pidió que todos se quedaran en sus casas, ¿qué sucedió? ¿Dónde y en cuáles casas se iban? Era un problema, es un problema grande. ¿Por qué? Porque el indigente, el que ha decidido quedarse ahí en esa asociación, en esa casa de voluntariado, ¿cómo haces tú para sostenerlo, para tenerlo ahí amarrado, cuando, vamos a decir así, por espontaneidad y naturaleza, porque lo decidió así, quería estar en las calles
como el cada día, no se daban cuenta de la gravedad del problema también del COVID. Y era un problema. ¿Por qué? Porque sucedía que no podían decir, ok, tú te quieres ir para afuera y pasear, pues vete, porque de otra manera regresaba y podía regresar con el virus. Entonces, ¿qué sucedió? Que a este tipo de personas, a quien podían controlar y a otros que no pudieron controlar, el Papa, por orden del Papa, se decidió, era un costo, costaba el test COVID, lo que viene llamado en italiano el tampone, el análisis para saber si era positivo o no, o si había estado en una situación de riesgo de estar con otras personas y era un problema. Entonces, a este tipo de personas se les practicó mucho ese test, pero el gobierno no lo regalaba. Es más, aquí en Italia tenía un costo, un precio de entre 15 a 20 euros cada vez que se hacía ese test. Entonces, ¿qué hizo el Papa? Eso fue por orden del Papa, que a este tipo de personas, el Vaticano pagaba esto, se le practicara el test, el COVID, sobre todo a las personas que no tenían posibilidades económicas o que vivían en estructuras de tipo católico, de asociaciones, voluntariados y la Cáritas, o personas que estaban por las calles sin nadie, pues, que no eran hijos de nadie. Entonces, no tratándolas como un número más, como uno más de la masa, sino como un hijo de Dios con su dignidad. Y hay que entenderlo, pues. Él ha decidido vivir así, vamos a entenderlo, y entonces esa era la situación. Entonces, fíjense, aquí estamos hablando de cosas reales, cosas bellas. Yo hice mi reflexión, por cierto, una reflexión un poquito maliciosa, porque esta persona que comenzó a grabar ese video y lo manda por TikTok, la primera cosa que se me vino en mente a mí fue eso, lo que yo les dije antes. ¿Con qué, con qué autoridad, vamos a decir así, tú te atreves a grabar un hermano como si fuera un animal, un cualquiera que está en la calle? Repito, yo todas las veces que he ido a la Plaza San Pedro, a la Basílica San Pedro, bajo el columnado y me he conseguido esa persona, nunca me he atrevido a grabarlo, porque me da cosa con ellos, porque ellos son personas y merecen respeto, dignidad, y son hijos de Dios. Y no soy yo ahí para hacer espectáculo grabándola y decir el Vaticano y el Vaticano y el Vaticano. Mi primera reflexión cuando yo vi ese video es, en vez de estar perdiendo tiempo, y si lo ven y esa persona, pues a ti te estoy hablando, si en vez de estar perdiendo tiempo grabando, ¿por qué no agarraste y aprovechaste ese tiempo para decirle a esa persona, has comido, has bebido algo, ya te lo voy a buscar, ya te voy a socorrer yo, que tanto estoy hablando aquí de moral y criticando a la Iglesia Católica? Y recordemos, no necesariamente esas personas que están alrededor son católicas, ¿eh? Son gente que entra en una crisis política, social, cultural, religiosa. Para ellos Dios no existe. Algunos, estoy hablando de algunos. Hay algunos que sí llevan, y se los digo yo porque yo los he visto, que si escapularios, que si rosarios, y se ven que justamente son religiosos. Y entonces, bueno, hay una que una vez me hizo reír muchísimo porque no es la primera vez que yo la veo, porque cuando yo voy al Vaticano yo la veo. Ella prácticamente está enrollada con bolsas. eh, no sé en realidad porque yo no he tenido oportunidad de hablar con ella así directamente, pero es una señora que va por acá, va por allá y tiene dificultad en caminar. Y las veces que ella me ha pedido, las veces que yo he ido allá a grabar, ella se me acerca siempre. Y yo, cuando he tenido sencillito, yo le he dado siempre algunas monedas. Y gracias, Padre, la bendición, Padre, y todo lo demás. Pues el 15 de marzo, cuando yo estuve, cuando yo estuve en la audiencia papal con mis parroquianos, mira, me hizo pasar una pena, pero yo la entendí, mis parroquianos por supuesto que también. Porque ella acostumbrada a que yo siempre le doy una monedita. ¿Qué sucedió ese día? Que ese día, por supuesto que yo estaba todo atareado porque yo estaba guiando el grupo. Estábamos en retardo, en retraso para la audiencia. Teníamos que entrar por los controles y entrar y acomodarnos porque el Papa en media hora se iba a presentar. Entonces, ella me vio desde lejito, güey, con la sotana, ¡pum! Me puso el ojo, se me acercó y empezó, padre, padre. Y yo, mira, espérate un momentico porque estoy aquí organizando, ya va. Y tal. Entonces estaba organizando y todo lo demás. Entonces, a un cierto punto, me jaló y me dice, padre, padre, una monedita y tal y todo lo demás. Y entonces, la verdad, yo vine y hice así, controlé y no tenía ni siquiera un euro, nada, ni medio euro, nada, no tenía nada, nada. Yo me fui con todo, pues, porque sabiendo la situación y todo lo demás, entonces me fui todo preparado, no llevando dinero así, porque se tiene que pagar el bus, el pullman, pues, que nos llevó y todo lo demás. Entonces ya yo había dado el dinero al. Entonces, bueno, estaba sin dinero. Entonces, ella, tan bella mi viejita, ya acostumbrada a que yo le doy la monedita. ¿Qué sucedió? Que se puso brava. Y entonces me volvió a jalar delante de mis parroquianos y me empezó a decir malas palabras que no les digo. Me dijo de todo menos bonito.
Y yo le digo, Dios te bendiga, mija, pero yo no tengo nada. Yo solamente tengo la tarjeta, pero tú no tienes dónde pasarla. ¿Cómo hago yo para darte algo? Pero bueno, tú sabes, eso son cosas que suceden, son experiencias bellas también. Y bueno, yo desde esa vez, me parece que no la volví a encontrar, pero cuando vaya, en vez de darle 1 euro, le voy a dar otro poquito más porque para recuperar todo este tiempo que no nos hemos visto. Pero me encanta encontrar también esa gente porque no se crean, es gente que tiene experiencia, son gente que han pasado también por momentos difíciles, tal vez todo eso es culpa de este sistema feo, de este mundo, donde si uno no está atento, uno se deja absorber y consumir por este estilo de vida que a veces no es fácil llevarlo, donde uno no puede hacer nada porque el poderoso, el que está arriba, estoy hablando de los poderes humanos, de los que llevan adelante el Estado, el gobierno, hay muchas injusticias, muchas cosas y ha llevado gente a la exasperación, o sea, a la obstinación total. Entonces, cada persona tiene su mundo y tiene su historia y hay que respetarla. Eso sí, eso han sufrido mucho, como estoy leyendo aquí, de parte de un comentario. Entonces, repito, yo quedé muy mal con ese video, pero más que mal por mí, por esos pobres, mal por quien lo ha hecho, que para golpear a la Iglesia Católica, golpea a esa persona sin saber efectivamente lo que se vive ahí todos los días. La asistencia a esos pobres, a esos indigentes, es todos los días. No es que la Iglesia Católica que está ahí en el Vaticano les dice, hoy te doy de comer, por una semana defiéndete. No, todos los días puntualmente les dan su kit, les dan de comer. Y repito, si ellos están ahí, algunos que están ahí y deciden de dormir ahí, es porque ellos quieren, no porque la Iglesia es indiferente al dolor de ellos, al sufrimiento de ellos. La Iglesia es más, y les repito, siempre busca la manera de estarle cerca a ellos, a ellos. Bien, entonces les voy a leer un artículo español interesante que yo conseguí y me parece muy interesante. Voy a leerles algunos pedacitos. El ejército de sin techo que vivía a la sombra de la columnata del Vaticano. Yo les recuerdo que no hay solamente italianos, ¿eh? Alrededor del columnado de la Basílica San Pedro podemos encontrar gente de todas partes, como por ejemplo alemanes, italianos, por supuesto, franceses, ingleses. Digo la verdad, soy sincero, nunca he conseguido latinos, nunca he conseguido latinos. Y hay algo bello, que el latino, y por supuesto que yo tengo sangre latina y lo digo con mucho orgullo, sin menospreciar a los que no son latinos, por supuesto, pero nosotros nos acontentamos mucho, nosotros somos felices sin saberlo. A veces soñamos con mejores cosas, pero tenemos lo más esencial, la felicidad, la alegría, en medio de muchas cosas que faltan materialmente. Y pienso que muchas personas que lamentablemente han caído a ser gente normal, a indigente, pobres, a vivir así, pues, es porque han pasado de una depresión y han pasado por depresiones y no han resuelto la depresión y han caído ya a vivir un mundo que es todo de ellos. No es el mundo real, sino es un mundo que lo viven ellos por cuenta de ellos, por cuenta de ellos. Pues le voy a leer esto. Una figura inquietante se mueve por allí a última hora de la tarde. Está hablando de una persona que está por ahí por el Vaticano. Un cuerpo deforme, extraño, con los pies envueltos en cinta de plástico. Está hablando de la señora que me dijo malas palabras. Inmensos, hinchado, y es verdad. Y el resto de su piel, que al menos 35 grados en Roma, cubierta con una espesa tela roja con el espacio justo para dejar libres sus ojos. Es verdad, yo lo he visto. Tiene un bulto en la espalda, una chepa, para acentuar una deformidad forzada y un bastón que le ayude a caminar sobre su plataforma. Pide dinero a los turistas que la esquivan hasta que una señora oriental saca su teléfono, se coloca detrás de él y le saca diversas fotos. Miren, miren, con la fachada de la basílica al fondo. Luego, la mujer se va con su cristiana instantánea, sonriente. La iglesia es la casa de los pobres. Eso es una de las cosas que escribe aquí este, el autor de este bellísimo artículo. Después dice, a altas horas, con la plaza casi vacía. Oigan esto porque esto es interesantísimo. Estamos hablando de cuando ya la basílica está cerrada, cuando se apagan las luces, no solamente materiales, sino también cuando llega la oscuridad de la noche. ¿Qué sucede cuando ya no hay turistas por ahí alrededor? Y si los que hay son poquitos. Altas horas, con la plaza casi vacía, la estampa es más dura. En medio de tanto arte e historia, hay decenas de vagabundos colocados en fila, entre cada dos columnas, tumbados y confiando que no llueva y las goteras de vivir sin techo les estropeen la noche. Yo duermo, dice yo duermo desde hace 3 meses siempre allí, en la primera columna, la que está justo detrás del coche de la policía, explica Teresa Jiménez,
una mujer de 41 años de Barcelona, España. El, el- el periodista le pregunta, ¿hay más españoles durmiendo aquí? Ella responde, no, yo soy la única. Buenas noches, interrumpe la charla porque pasa un hombre rubio y joven. Él sonríe y responde moviendo la cabeza. ¿Es un amigo? Le pregunta el periodista a esta española y le dice ella, es el vecino de casa. Qué bello. Duerme en las columnas de al lado. Es alemán. No habla nada, pero es un amigo. Eso es lo que responde la española al periodista. Es un alemán. Duerme al lado. No habla nada. Digamos, no se logran entender porque es alemán. Ella es española. Pero mire lo que dice al final. Pero es un amigo. La amistad en la calle es etérea. Y esta es una comunidad de vecinos poliglota, un Babel del hambre. Aquí hay gente de todo el mundo, le dice la española al periodista. Polacos, alemanes, los orientales, gente, por ejemplo, de India, de Bangladesh, del Afganistán y sobre todo italianos. Esto es muy lamentable porque nos encontramos en Italia. Un italiano que duerme ahí en la calle. Uno se pregunta por qué. Tal vez uno que viene de afuera, sin familia, sin amigos, sin nadie, duerme afuera. Pero un italiano, ¿eh? Es lo que yo le decía antes. Teresa, estamos hablando siempre de la española. Teresa también durmió en la calle en París y luego en Milán, después en Génova. Su vida es un tobogán desde que tuvo a su hija con 21 años. Ha vivido en Madrid, en Barcelona, en Montpellier, en París. Trabajaba y no trabajaba. Sus recuerdos brincan porque tiene una depresión, explica, aunque lo dice sonriendo, porque no para nunca de sonreír ni cuando cuenta que en la calle, en París, le robaron todo, ni cuando explica que no se habla con su familia de Barcelona, ni cuando baja la cabeza y suspira, calla, se le mojan los ojos y decidimos que es mejor no recordar qué fue eso tan malo que le ocurrió y que la tiene ahora sí tan triste. Ay, hermanito, por eso es que me dio mucha rabia ese video en TikTok, porque detrás de esas personas hay una dignidad y una historia tremenda, hermanitos, tremenda. Es algo, de verdad, me conmueve, de verdad, me conmueve. Miren lo que dice Teresa, la española, yo sigo leyendo. Aquí, ella está hablando del columnado, del Vaticano. Aquí estoy bien, estoy contenta. Hay baños que están limpios y todos nos conocemos y llevamos bien, y nos llevamos bien, dice ella. El periodista le pregunta, siempre en el columnado del Vaticano, ¿se duerme? Ella responde, sí, hasta las 5:30 de la mañana, porque a esa hora llegan los hombres que hacen la limpieza y los llamamos bomberos porque traen sus mangueras con el agua para limpiar. Recuerden que también sucede que en las noches, ¿qué sucede? Que ahí están los baños, pero hay algunos que para no caminar, para hacerse más fácil, entonces orinan por ahí. Entonces, en la mañana eso es feo, los turistas y hasta para ellos mismos. Entonces, llegan los bomberos de la limpieza, como los llama la española, y limpian alrededor de la Basílica de San Pedro. Al principio, miren lo que dice, al principio se escucha todo y no se duerme, pero poco a poco te acostumbra, señala una italiana, Isa, una señora de 70 años. Tiene toda su vida doblada en una maleta junto al escaparate de una tienda de souvenir. Lo que la acompaña a esa señora italiana es simplemente una maleta. Eso es todo lo que tiene. Continúan aquí el artículo. La policía, los baños, la comida que traen las asociaciones católicas llevaron a todas esas personas a vivir a la sombra del monumento más famoso de Roma. El Papa Francisco ordenó en el 2014, yo dije en el 2016, me equivoqué, en el 2014, más atrás, que se construyeran unas duchas y servicios para los indigentes. La seguridad la garantizan los agentes que patrullan 24 horas esta zona monumental amenazada por fanatismos. Miren esta información, ¿eh? El Papa Francisco ordenó en el 2014 que se construyeran unas duchas y servicios para los indigentes. La seguridad, que es 24 horas por 24, los agentes, los patrullas, siempre están protegiendo. Y ellos, los indigentes, se sienten protegidos por ellos. Duermen tranquilos. Porque es amenazada, disculpe, por gente fanática que podría también hacerles del mal. Dice Poi el artículo, hay una armonía en este ecosistema que por la noche salpica la columnata de cartones y plástico entre grupos apresurados de turistas y caminatas de enamorados. Perdone, tengo mal mi cabeza, intentando entender mi vida. Se disculpa por no querer hablar más. Estamos hablando de un tal Antonio, otro sin techo italiano que duerme sopra el plumón de mármol. Otro dice, soy alemán, jodida vida, dice en inglés un barbudo rubio que deambula sin camisa, algo bebido de un lado para otro. O sea, tiene una maleta y una silla. Yo le leo así como está escrito acá, ¿eh?
hasta con palabritas, discúlpeme. No sé qué mierda pasa políticamente con este país, no me importa. Yo vine a buscar trabajo y tengo problemas, dice un joven de la Croacia que habla con otra mujer también, mayor que él. Ambos sentados en silla con sus maletas apoyadas en la columna, hablan con Enrico, uno de los voluntarios italianos que cada noche acuden allí a escuchar a mucha gente solitaria que quizá en todo el día no ha hablado con nadie. Lo que más se necesita en la calle es confianza y cariño. Ve, este es un detalle que quisiera agregar, que no se trata solamente, hay gente que comida se le puede dar, algo de beber se le puede dar, cobijas, ropa, pero me encantó ese último detalle que dice voluntarios que van ahí solamente para escuchar a esa gente, a los indigentes, porque hay un hambre y una sed mucho más fuerte, que es la de ser escuchado, de sentirse escuchado, de que alguien les ponga atención, cariño, amor, afecto en todas estas cosas. La Iglesia Católica no es aquella que te da el pan y después entonces te dice, yo te estoy dando el pan, pero tienes que venir a la iglesia. No, no hace proselitismo en este campo. Y yo tengo que hacer, una crítica, sobre todo a los testigos de Jehová o a otras sectas que se ponen en sitio estratégico donde tienen que ver mucho los inmigrantes, los migrantes, y se los ganan así, y se los ganan porque los meten en condición de que tú que me has ayudado buscando un abogado, que me has ayudado a esto, ¿cómo te puedo pagar? Entonces tengo que ir a tu iglesia. Entonces, yendo a la iglesia, yendo a la iglesia, yendo a la iglesia, entonces a la final terminan a convertirse, pero no es verdad, no es que por Cristo, sino porque fueron ayudados. Entonces, y se los digo porque aquí en la ciudad donde yo me encuentro, ¿qué sucede? Que hay el sitio donde les hacen los documentos a los inmigrantes y si ustedes pasan en la mañana se consiguen con una fila de gente esperando entrar a su turno. Y ahí en esos sitios estratégicos se ponen los testigos de Jehová y comienzan a regalarle que si la atalaya, que si la torre de guardia. Y entonces prácticamente y lo digo con autoridad porque yo sé muy bien porque yo tengo jóvenes, gente extranjera que me lo han dicho, que prácticamente, no, pero que tienes que venir a nuestra iglesia, tienes que venir a nuestra asamblea, condicionan y los obligan casi a que vayan, y entonces se tienen que meter por fuerza a esa secta, porque si no, entonces quedan como unos malagradecidos. Puedo decir con orgullo, hermanito, puedo decir con mucho orgullo que la iglesia católica, cuando hace la caridad, no te da el pan y te condiciona. No te dice nada, no te pregunta de qué religión eres. Aquí en Italia yo soy testigo y yo soy testigo de esto, de verdad. Este, hay muchas situaciones donde estructuras de la Cáritas católica, la Cáritas diocesana, donde hay muchos jóvenes musulmanes que reciben el mismo trato, la misma dignidad de todo. Y eso es algo bonito porque la caridad sobre todas las cosas. La caridad es la plenitud de la ley. Lo hemos escuchado este domingo pasado. Y es bonito pues que sea siempre así. La caridad si te ata, si te esclaviza, si te hace perder tu dignidad y tu libertad, sobre todo, no es amor, no es caridad, es cualquier cosa, pero no es amor. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Bien, entonces el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y con ustedes los acompañen siempre. Bien, entonces un abracito bien fuerte y como les digo siempre a cada uno de ustedes, no los conozco, pero los llevo en mi corazón. Los quiero mucho, ¿eh? Dios me los bendiga. Chao.